buenas tardes a todas, todes, todos. Hace mucho frío, así que si me sale la voz media tiritona porque tengo frío, y eso que estoy con estufa, estoy con mantita, toda la cosa, pero en fin. Les voy a compartir pantalla. Aquí estamos. Ya. Entonces, denme... Ahí estoy. ¿Se escucha bien, cierto? Ya. Sí, muy bien, todo bien. Ya, perfecto. Entonces, chiquillos, hoy día vamos a hablar ya como más en tierra derecha sobre el ecofeminismo. Era muy importante hacer lo que hicimos la semana pasada, en el fondo hacer como todo el recorrido de cómo se llega al feminismo y cuáles son las olas que están en el feminismo, ¿cierto? Porque si bien el ecofeminismo, la relación que tenemos las mujeres con la naturaleza, que pareciera ser que es como algo muy, que se da como por el tema del género, no es tan así debido al tema de que los conflictos socioambientales son en verdad un fenómeno que es bastante relativamente nuevo, es un fenómeno del siglo XX, siglo XXI. Por lo tanto, por eso era necesario hacer como la recapitulación como de todos los temas, ¿ya? Para poder mirarlo en clave. Esta presentación está dividida en tres partes porque hay que entender algunos fenómenos en los cuales va a surgir el ecofeminismo, ¿ya? Entonces primero vamos a hablar de algunos elementos de la globalización económica. Esto se genera en los años 80, en donde vamos a tener, ¿cierto? La globalización económica en el fondo va a haber una estrecha relación con el modelo neoliberal que se va a implementar en los países donde, o sea, en general en el globo completo, ¿ya? La diferencia va a estar en los países que tienen muchos recursos y aquellos que no lo tienen. Y ahí es donde surgen, por ejemplo, teorías después del estructuralismo económico que surgió incluso desde, desde América Latina, ¿cierto? El estructuralismo cepaliano, etcétera, de que en el fondo fomentar la economía a través de una fuerte industrialización, lo que vemos después en América Latina post-dictadura, ¿cierto? Y en muchos países del mundo es que se abren definitivamente las economías. Y acá tenemos un fenómeno que es, ¿cierto? Este proceso económico empieza a generar presión en los otros procesos, en procesos culturales, en procesos de derechos, en procesos en que se universaliza, ¿cierto? Muchas causas. Y ahí es donde tenemos la primera pregunta, que en el fondo, como la dejo ahí, es como ¿quién empieza a manejar esta economía mundial? Porque si bien antes los países empezaban a proteger sus fronteras, lo que empieza a ocurrir es que tanto quien pone las reglas de la economía mundial empiezan a ser el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la OMC. De hecho, no es, ¿cómo se dice? Por ejemplo, tenemos la Cumbre de la Tierra en el año 92, ¿cierto? Y rápidamente surge la Organización Mundial del Comercio. Entonces es como una respuesta programada del mundo global para en el fondo detener como esta preocupación ambiental. Por otra parte tenemos el famoso consenso de Washington, ¿cierto? Que genera alineamientos y desregulación de la economía mundial. ¿Y qué sucede con esto? Lo que empieza a pasar, y Chile es el experimento ejemplo en el fondo, es que post dictadura se empiezan a desmantelar el Estado, se empieza a achicar. Y en el fondo el Estado pasa a ser un mero como regulador, pero con muy poco poder de gestión, ¿cierto? Y se deriva casi todo al sistema privado, ¿ya? Y eso es vital para entender después por qué vamos a llegar al surgimiento del ecofeminismo. Por otro lado, los países desarrollados, ¿cierto? Los países grandes, lo que hacen es proteger sus economías y en el fondo liberalizar las economías pequeñas. Chile es una pequeña economía, entonces, ¿qué ocurre? Firmamos un montón de tratados de libre comercio, abrimos nuestra economía y empieza a morir
la industria nacional, ¿cierto? Ya no hay zapatos chilenos, sino que hay zapatos chinos, y así empieza a ocurrir y empieza a morir la economía. Esa es una de las primeras cosas que hay que tener súper en mente, y piensen que la globalización, el gran destape de la globalización se hace en los años 80, se empieza ahí, ya en los 90, 2000, ya el mundo totalmente globalizado. Pero piensen la cronología también de lo que hablamos con las olas del feminismo, dónde van surgiendo, y esto también está un poco inserto ahí, el feminismo radical también está inserto en los años 70, 80, entonces ahí empieza a globalizarse absolutamente todo también. Tenemos también que los organismos internacionales, en el fondo, económicos, son, y las críticas que surgen a esto, es que el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Organismo Mundial, el Mundial de Comercio, ¿cierto? Lo que empieza a implantar en los países es como la propiedad intelectual, ¿cierto? Hay críticas con respecto a las medidas que se toman con respecto al medio ambiente. Aquí es lo que se llama la agricultura verde, ¿cierto? La revolución verde, que uno pudiese entender la revolución verde desde una lógica así como que si fuéramos todos ecologistas, y no es eso. La revolución verde lo que es un fenómeno en la cual surgen los transgénicos y se implementan los transgénicos en toda la agricultura, en el fondo, en países que eran agrícolas, como India, por ejemplo, pero en donde se le instaura un modelo económico a los pequeños agricultores, y con este modelo económico hacen sucumbir la agricultura como familiar, campesina, la soberanía alimentaria, etc. En el caso del FMI, ¿cierto? Solo Estados Unidos tiene veto, ¿cierto? Efectivo dentro del FMI, y el FMI además es creado, esta es una cita de Stiglitz, en la cual plantea que el FMI fue creado porque reconocía que el mercado sí podía tener problemas, ¿cierto? Y en cambio ahora proclama la supremacía del mercado con fervor religioso. Recuerden que el FMI, el Fondo Monetario Internacional, se crea posguerra, Segunda Guerra Mundial. La lógica es de construir, de desarrollo, pero posteriormente cuando las economías se neoliberalizan, ¿cierto? El FMI pasa a ser un ente que promueve una economía, ¿cierto?, neoliberal, abierta, impuesta. Las medidas que colocan los países son brutales en los años 80. El empobrecimiento que se genera en los países empieza a caldear, ¿cierto?, los ánimos y los distintos movimientos sociales. Existe también dominación de las instituciones, ¿cierto?, por parte de los países industrializados. Y no es el reparto ahí de la torta es que Estados Unidos tiene el Banco Mundial, ¿cierto? Y el FMI es dominado por Europa. Entonces, en el fondo, los grandes países industrializados son quienes imponen las políticas a los países más pequeños. Entonces, ¿qué empieza a suceder? En paralelo, ¿cierto?, a la generación, ¿cierto?, de esta apertura de las economías, lo que empieza a surgir y cierta industrialización que se empieza a generar en los países, como les planteaba la Revolución Verde, que incluso tuvo 3 etapas, que más adelante lo vamos a ver, es que surge el ecologismo, ya como oficial, digamos, como un movimiento que se empieza a generar en todo el mundo, ¿ya? Y en los países desarrollados, sobre todo, que son los primeros en ver los fenómenos de lo que ocurre con el medio ambiente cuando se hacen, en el fondo, economías intensivas, industrializadas, en el fondo, que utilizan el medio ambiente como un mero proveedor de recursos naturales. Entonces, ¿qué ocurre con eso? En los años 60, Rachel Carson, ¿cierto?, es una biólogo marino que es como mi héroe, así héroe, porque ella se dio cuenta, en el fondo, que los pájaros, en el fondo, los insectos, en ciertas temporadas no empezaron a morir. En el fondo empezaron a morir de forma muy masiva. Esto la llevó a investigar muchísimo, y finalmente ella concluye que esta muerte de insectos, de pájaros, alguien tiene el micrófono abierto, de las especies, los pájaros, ¿cierto?, empiezan a morir porque, por los pesticidas que utiliza la industria química. Y en el fondo acá es donde empieza a surgir, ¿cierto?, toda la industria agrícola química.
la industria agrícola actual está totalmente fosilizada. ¿Por qué razón? Porque todos los pesticidas, todos los químicos que se utilizan, herbicidas, etcétera, son extraídos desde los combustibles fósiles. Entonces, en ese sentido, la Rachel Carson denuncia este tema, ¿cierto? Y ella escribe el libro Primavera Silenciosa. Y en ese libro, en el fondo, se establece, ella es pionera del ecologismo, y en el fondo con ella es como que se da el puntapié al movimiento ecologista desde los años 60 en adelante. Obviamente, por esta denuncia, fue perseguida, fue totalmente denostada, porque se enfrentó a la gran industria química de Estados Unidos, ¿ya? O sea, recuerden el Roundup, recuerden el DDT, un montón de químicos que se han utilizado en la agricultura, en la cual son tremendamente nocivos para la agricultura. Y incluso ahora, hace poquito, Bayer tuvo que pagar por un pesticida que se utiliza, o un herbicida, ¿cierto? Una cantidad enorme de dinero porque te produce cáncer y enfermedades. Posteriormente, Rachel Carson murió bastante joven, la verdad, escribió varios libros, pero este es su libro esencial y en el fondo con el cual se genera el puntapié al ecologismo. Posteriormente tenemos un hito, que son las pruebas nucleares que va a hacer Estados Unidos, ¿cierto?, en Alaska. Las pruebas nucleares en las cuales al final lo que hace un grupo de activistas antinucleares, ¿cierto?, que son los canadienses, que compran o arriendan, que compran en el fondo un barco pequeño, un barco pesquero viejo, con el fin de colocarse al medio donde va a ser detonada la prueba de la bomba, ¿ya? Las pruebas nucleares. Entonces, esto, si bien no les resultó mucho, que digamos, lo que ocurre es que generó un revuelo ante la industria nuclear. Y ese es como el segundo hito importante. Tenemos primero el tema, el uso de pesticidas en la industria química, y por otra parte, que es nociva hacia el medio ambiente y produce efectos tremendos en las personas también. Y por otro lado, tenemos que la industria nuclear empieza a generarse como de forma más masiva. Todos los países quieren en el fondo tener industria nuclear, y países desarrollados estamos hablando, y estos países, además del uso como pacífico de la industria nuclear, también, entre comillas, hay como una lectura de que no es tan pacífico, porque de pasarte desde el uso de la energía de la industria nuclear a la industria bélica no hay una distancia muy, muy larga, que digamos. Entonces, este hecho generó también una cierta revuelta, incluso desde este hecho es donde nace como Greenpeace en el año 78, ya porque muchas de estas personas se reúnen en torno a buscar la paz verde en el fondo. Por lo tanto, en los años 70 se da la primera lucha ecologista en que se unieron las feministas, ¿ya? En muchas partes del mundo las feministas se unieron a la lucha antinuclear. Entonces, iban a las plantas, hacían sentadas en el fondo, se juntaban alrededor de las puertas para no dejar ingresar a los trabajadores, siempre dentro de un movimiento pacífico, ¿ya? Entonces las feministas empiezan a recoger también el tema ecológico como una lucha que está totalmente, porque tiene que ver con la perseveración de la vida en el fondo, ¿ya? Entonces tenemos también que surge en estos años, y esto lo voy a explicar un poco más adelante, pero me interesa que revisemos estos hitos. Existe y sale un documento que se llama Los Límites del Crecimiento, ¿ya? Y este documento va a ser crucial, ¿ya?, para cuando empieza como a cuajar la idea del desarrollo sustentable. Y Los Límites del Crecimiento, ¿cierto?, es un informe que fue encargado por el MIT, ¿cierto?, al MIT por el Club de Roma, y fue publicado en el año 1972, antes de la primera crisis del petróleo. La autora principal del informe es Donella Meadows, que es biofísica y científica ambiental. La conclusión del informe fue la siguiente: si el actual incremento de la población, la industrialización, la contaminación, ¿cierto?, la producción de alimentos y la explotación de los recursos naturales se mantiene sin variación,
alcanzará los límites absolutos del crecimiento de en la Tierra durante los próximos 100 años. En el fondo, lo que acá se está diciendo es que el desarrollo que generaron los países industriales, ¿cierto?, no podía ser un desarrollo que todo el mundo pudiese copiar, porque en el fondo eso estábamos amenazados. Esa es como la lectura que se hace también con respecto a esto, porque en el fondo ya los países desarrollados, y ahí no podemos perder nunca de vista la teoría centro-periferia, que si bien algunos dicen, no, ya salimos de eso, yo creo que todavía está muy vigente en el sentido que los centros de consumo requieren un montón de recursos naturales desde la periferia. Entonces, estos warnings que empezaron a salir desde el mundo científico, ¿cierto? Los países desarrollados empezaron en el fondo a preocupar por estas cuestiones, es netamente porque también hay una lógica geopolítica del desarrollo, y es como, chiquillos del sur, ustedes no se pueden desarrollar como lo hemos desarrollado nosotros, porque si no, en el fondo nos quedamos sin recursos naturales. Y vamos a llegar a los límites en la cual la renovación en el fondo de los recursos naturales de la tierra no se va a poder realizar. Y en el fondo los países industrializados no van a ceder esa parte, ¿ya? Eso es lo importante de este documento. Posteriormente, viene la preocupación por las generaciones futuras, ¿cierto? Y aquí es donde surge el informe Brundtland, ¿ya? El informe Brundtland es el primer informe donde se contrasta el desarrollo económico actual y el efecto que este tiene sobre la sostenibilidad ambiental. Y por eso en el fondo el informe Brundtland es como, si bien el informe de los límites del crecimiento en el fondo generan un primer como warning que se prende, el informe Brundtland ya lo toma como, lo incorpora en el fondo, y de acá en el fondo se desarrolla lo que es el desarrollo sostenible, la idea del desarrollo sostenible. Ahora, muchos dicen que el informe de Brundtland era mucho más pasado de tejo, para decirlo así como bien en chileno, y que en el fondo al final lo único que se le deja, entre comillas, es como el tema de las generaciones futuras. En el fondo es como de preservar el medio ambiente para que las generaciones futuras puedan, en el fondo, satisfacer sus propias necesidades. Esto no tiene una lógica ecológica, por decirlo así. Tiene una mirada más bien antropocéntrica. Pero esto fue una revolución en este tiempo, o sea, en el fondo el informe Brundtland fue un hito histórico en el fondo, y esto es lo que da pie después a la cumbre de Río. Bueno, haciendo honor a la persona que tengo ahí en la foto, es la ex ministra noruega Gro Harlem Brundtland, que a ella debe el nombre, en el fondo se conoce por el nombre de ella, y este informe lo que hace es analizar, criticar, replantear políticas de desarrollo económico debido al alto costo medioambiental que se había empezado a ver. En el informe participan varios países, ¿cierto? Y fue elaborado en 1987, y el título de este informe es Nuestro futuro común. Lo que les comentaba sobre el desarrollo sostenible, acá ella plantea que el desarrollo sostenible es el desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. ¿Cuál es el problema de esta cita? Que siempre habla desde las necesidades, y las necesidades de por ejemplo, de los países desarrollados no son las mismas necesidades que tienen los países del sur, por ejemplo. Entonces, ahí como que hay que entrar a picar en el fondo cuáles son las necesidades de la generación, de nuestra propia generación, y cuál va a ser la de las necesidades de las generaciones futuras. Lo que está ocurriendo hoy en día es que las necesidades de las generaciones futuras va a ser por más agua cuando hay menos agua. Entonces, ¿por qué razón? Porque la población aumenta, hay menos fuentes de agua, entonces ahí tenemos un tema con las necesidades, ¿ya? Desde la lógica de donde las observamos. Entonces, los elementos que se empiezan a hacer visibles en todo esto es que la importancia, por ejemplo, del medio ambiente, y aquí es donde surge la cumbre de la Tierra del 92, que fue un tremendo hito, y todo este hito de llegar a la cumbre de la Tierra se da con las acciones previas que les estoy mencionando, desde Rachel Carson, ¿cierto? El tema de los límites del crecimiento, después el tema del informe Brundtland, y es como una evolución en el pensamiento ecológico ambiental, porque, ojo, también hay que ver que dentro
del ecologismo hay muchísimas corrientes, ¿ya? La corriente más como purista, por decirlo así, es el ecologismo profundo, y no confundir ecologismo con ambientalismo. El ambientalismo tiende a ser un poco como es el feminismo institucional, ¿cierto? El ambientalismo se genera dentro del seno de las Naciones Unidas, en cambio el ecologismo tiene que ver con una ideología profunda, ¿cierto?, con respecto a cómo nos relacionamos con el medio ambiente. Hay distintos autores, está Bucking, Narváez, o sea, se me olvidó, pero los voy a anotar para dárselo al final de la clase. Tenemos distintos pensamientos ecológicos, hay ecosocialismo, o sea, en el fondo hay mucha ideología también detrás del ecologismo, pero que no es lo mismo que ambientalismo, eso es hay que decirlo. Yo me declaro ecologista, no me declaro ambientalista, porque ambientalista sería solo aceptar lo que me provee Naciones Unidas o lo que proveen los estados, y siempre nos quedamos cortos con esa lógica. Entonces hay que ir mucho más allá. Entonces, entonces post Cumbre de la Tierra, ¿cierto? Este gran hito, lo que surge es son las convenciones de la biodiversidad ecológica y la Convención de Cambio Climático. Posterior a esto se crea la OMC, ¿ya? Que era lo que les decía yo. Y en el fondo acá lo que dice Vandana Shiva es que se dio la prioridad a los derechos de actividad y los beneficios de las multinacionales, lo que socavó en el fondo aún más los derechos de la tierra, de las mujeres y de las generaciones futuras. Por otro lado, se empiezan a hacer patentes post-crisis, ¿cierto?, de los años 90 en adelante, se empiezan a surgir un montón de crisis ambientales que se empezaron a visibilizar sus efectos, muchísimos efectos en los años 90. De hecho, este fenómeno también ocurre en Chile, porque las ONGs dedicadas al medio ambiente, ¿cierto?, tienen un gran impulso de recursos en el fondo, porque en el fondo el medio ambiente había que preservarlo en el sur. Hay una lógica, siempre, nunca se pierda la lógica norte-sur, centro-periferia y países desarrollados y subdesarrollados. Porque esta cosa de preservar el medio ambiente en los países del sur no es netamente por bondad, tiene que ver con un tema geopolítico. Por otro lado, en esta época surge la promoción de los tratados de libre comercio, ¿cierto? Porque la OMC operando con todo, y también se viene todo un embate extractivista. Todo esto está conectado con lo que es el fenómeno de la globalización, ¿cierto? De la economía y del achicamiento de los estados. Entonces, esto en el fondo como para ver un tema histórico, ¿cuáles son las responsabilidades que hay de los países, ¿cierto?, frente al cambio climático? Y esta era como la lógica que venían, o sea, de hecho los países del norte, y es un tema que se ha discutido muchísimo, es que de partida el cambio climático viene del uso de las actividades humanas, ¿cierto?, por el uso del combustible fósil. Los mayores responsables son el hemisferio norte, en donde se encuentran las economías más ricas, ¿cierto? Y este mapita, si ustedes se fijan, están como súper hinchados los países del norte, Europa, ¿cierto?, la Unión Soviética, porque son los países que en el fondo históricamente han hecho un uso, en el fondo, intensivo de combustibles fósiles, y por lo tanto son los responsables del cambio climático. Y acá, en el fondo, en el sur, un segundo, por favor. Entonces tenemos que acá los países del sur, ¿cierto?, son países que no emiten no tienen emisiones y no tienen un gran impacto a nivel de emisiones. De hecho, este debate de las distintas COP, ¿cierto?, lo que hizo fue que muchos ambientalistas y ecologistas defendieron la postura de que, porque en el fondo la cuenta se le quería pasar a todos los países por igual, en relación a dejar de crecer o en dejar de desarrollarse, ¿cierto? Y la pelea que hubo en los años, en el fondo 80, 90, en el fondo sobre todo en los años 90, es que los países pobres no podían pagar la cuenta de los países más ricos.
ni limitar su desarrollo, porque los países más ricos eran los que habían contaminado y en el fondo los que habían dejado la crema. Entonces se empieza a generar un pensamiento sur-sur, que es América Latina y África generando pensamiento con respecto a lo que es el cambio climático, etc. Y a defender la postura como desde lo que es la geopolítica. Posteriormente a eso, y esto es como un cuadro resumen en el fondo, de la crisis, llegamos a un periodo en el cual el consenso es todos tenemos responsabilidad con respecto al cambio climático, pero diferenciadas. Eso es como el mejor concepto al cual llegamos en esta lógica de diferenciar las responsabilidades con respecto al cambio climático y a la crisis climática que se tiene hoy en día. Esto es la perspectiva internacional, porque la verdad que yo igual creo que hay una perspectiva nacional que no se ha trabajado tanto, pero ahí lo voy a explicar. Entonces, tenemos que en los años, lo que hay que tener sumamente presente es que la crisis ambiental tiene grandes aspectos políticos de por medio. Lo de la globalización, el cómo se produce la industrialización, cómo se hace el uso intensivo del medio ambiente y la lógica geopolítica, es totalmente político las decisiones. Estas no son decisiones que se hayan tomado de forma como por bondad, en el fondo, que queremos tener conservación en el sur, por ejemplo. Esto no es bondadoso, esto tiene que ver con una lógica de dónde vamos a extraer recursos naturales, ¿ya? Y en el fondo, en los años 70, ¿cierto? 80, ya tenemos una consolidación, ¿cierto? Del reconocimiento de que hay una crisis ambiental. De hecho, el profesor Estensoro, que es de la USACH, tiene un librito bien interesante, que en el fondo es un libro que hace como un análisis histórico de cómo empieza a surgir el pensamiento ambiental. Pero antes del pensamiento ambiental viene otra preocupación, que es la preocupación posguerra de la Segunda Guerra Mundial, en la cual los países del norte ya definitivamente dicen los de países del sur no se pueden desarrollar igual que nosotros, por un tema estratégico, por un tema geopolítico, ¿ya? Entonces, en los años 70-80, ya este pensamiento que venía de posguerra, post-Segunda Guerra Mundial, se consolida en los 70 y en los 80. De hecho, Ulrich Beck escribe el libro La sociedad del riesgo, en la cual en el fondo dice, aquí estamos permanentemente, o sea, ¿cómo podemos dormir tranquilos, cierto? Sabiendo que hay armas nucleares, sabiendo que hay un tema ambiental, etc. Tenemos además la consolidación de un modelo de desarrollo sumamente intensificado. Y el mejor ejemplo que podemos dar ahí es de la Revolución Verde con respecto a la agricultura. Por otro lado, tenemos que surge el riesgo y la incertidumbre, y este riesgo y incertidumbre se empieza a trabajar a nivel medioambiental desde el principio preventivo y precautorio, ¿cierto? Y esto es, en el fondo, este cuadro resume, así muy a grandes rasgos, lo que es la crisis ambiental, que es una crisis política también. Y acá uno podría sacar un montón de aristas en relación a que también es la crisis de las democracias, pero bueno, que nos quedemos hasta ahí porque ese es otro curso. Entonces, ¿cuál es el otro problema que tenemos? Es que el desarrollo que hemos tenido los países en el fondo y hacia dónde nos han llevado los gobiernos y las distintas estructuras internacionales, ¿cierto?, de organismos internacionales, es que hay un problema de desarrollo, ¿cierto?, y hay un problema de escala. Nadie está planteando, y yo tampoco lo planteo, de que no nos podamos desarrollar, ¿cierto? El problema es que en los años 80, 90 y quizás, digamos, a los albores del 2000, cuando todavía la crisis climática no estaba tan, recuerdan que hasta el año 2008 todavía era como, sí, parece que hay cambio climático, pero todavía no tenemos certeza. Entonces, y ya estamos en el 2020, o sea, tampoco son tantos años en que se reconoce de forma mundial, así ya como sumamente oleado y sacramentado el tema del problema como de la crisis climática. Eso es muy nuevo, el que todos los presidentes de los países, bueno, excepto Trump y Bolsonaro, que son un fenómeno en el fondo, pero todos los países ya hay un consenso, ¿ya? Y se esperó demasiado el consenso científico. El consenso científico estuvo mucho antes,
pero la verdad es que reconocer que tenemos este problema significa que tus economías se tienen que limitar o no se pueden desarrollar como tú esperas que se desarrollen. Entonces, por eso se ha demorado tanto la decisión o tanto el reconocimiento de que tenemos una crisis. Este es un problema de desarrollo, de cómo los países se van a desarrollar, y es un problema de escala, debido a que en el fondo todo está hecho como pensado en lo mega represa, está la época, la mega minería, tenemos mega cultivos, todo se pensó, se tecnificó desde esa lógica en el fondo. Una cuestión sumamente antropocéntrica, y me van a perdonar, pero muy masculina también, entonces hay como una lógica que va hacia lo mega. Por lo tanto, en esta época es donde se van a, después de los años 80 en adelante, es donde se van a desarrollar grandes hidroeléctricas, gran intervención muy intensiva en el medio ambiente. Y acá ya llegamos en el fondo como a las lógicas más, como te dijera, más nuevas en el fondo con respecto al tema socioambiental, que es que tenemos en el fondo, que la crisis en el fondo se describe de varias maneras. Una de ellas es reconocer que tenemos el antropoceno. ¿Qué es el antropoceno? El antropoceno en el fondo, la edad geológica de la Tierra. Hay muchos que dicen que estábamos en el Holoceno, ¿cierto? Pero desde los años 50 en adelante el ser humano ha intervenido de tal forma la geología de la Tierra que en el fondo ya se habla que es una fuerza que produce cambios en la morfología de la Tierra. Y por lo tanto estaríamos viviendo el antropoceno. Este término en el fondo es como propuesto en el año 2006, si es que no me equivoco, y ya fue como ratificado en el 2016, ¿ya? En la cual los científicos, los geólogos, etcétera, se colocan de acuerdo en que efectivamente el ser humano es tremendamente intensivo y ha generado un movimiento de tierra. O sea, imagínense la cantidad de tierra que mueve la minería. Es gigantesca. Se generan montañas donde no habían montañas. Un ejemplo acá en Chile es Tierra Amarilla. Tierra Amarilla tiene montañas en lugares donde antes no existían montañas. Tenemos el tema de los relaves, las cantidades de toneladas que se sacan diariamente son enormes. Entonces ahí hay que tenerlo a la vista. A su vez tenemos el tema del cambio climático, que ya algo expliqué. El reconocimiento de que tenemos un cambio climático intensivo. Hoy en día, antes se barajaba, y Naomi Klein lo plantea también en uno de sus libros, decía, ¿por qué limitar la temperatura promedio, ¿cierto?, hasta los 2 grados? Esa es una de las preguntas que ella se hace en uno de sus libros, ¿cierto? Creo que se llama Esto lo cambia todo. Y en el fondo dice, ¿por qué razón limitamos el aumento de la temperatura en 2 grados? Esa es la pregunta que ella se hace. Y en el fondo ella dice, ¿sabes qué? No pude encontrar en ninguna parte que esa decisión sea basada en ciencia. Los 2 grados es una cifra política. Es política debido a que los países no quieren dejar de desarrollarse como lo están haciendo hasta ahora, porque eso significaría sacrificar la economía. Esa es la visión que tienen los países. Entonces, limitar en 2 grados. El problema que surge, ¿cierto?, con los últimos informes que ha realizado el IPCC, es que ya están diciendo, para no hacer un cambio climático peligroso, debiéramos limitar la temperatura promedio, ¿cierto?, en 1,5 grados. Entonces ya nos queda demasiado estrecho el presupuesto de carbono en el fondo para poder limitar el cambio climático. Y por último, tenemos el tema de la sexta extinción masiva de especies. Y en general la sexta extinción masiva de especies lo que genera, y esta sería como la primera extinción masiva de especies provocado netamente por antropocentrismo. O sea, esta es culpa de los seres humanos. El problema que genera la sexta extinción masiva de especies es que obviamente las grandes especies son las que primero van a desaparecer. Pero el problema es que existe, es que hay alrededor de un 30-40% de especies que no conocemos. Y entre eso está el mundo de los insectos, que generan equilibrios ecológicos, etc. Entonces, ¿qué pasa cuando se rompen cadenas, ciertas de especies que no conocemos? No sabemos. Entonces el efecto puede ser tremendo. Por lo tanto, la sexta extinción masiva de especies es tremendamente preocupante
debido a todo lo que está ocurriendo. O sea, la crisis climática, las especies son sumamente importantes para sostener ecosistemas también. Entonces, cuando no se hace esa, cuando en el fondo economistas, abogados, no sé, que evalúan proyectos dentro del servicio de estudio de impacto ambiental, no toman en cuenta estas cosas, como que la complejidad del mundo, lo que empieza a surgir es que las decisiones se toman de forma antropocéntrica y estamos en la crisis que estamos hoy en día. Ese es uno o sea, este es nuestro panorama en el fondo de aquí en adelante con respecto al tema medioambiental. Esto es como el resumen de lo que es la globalización económica hasta el día de hoy con respecto a los temas medioambientales. Ahora vamos a pasar como a la segunda parte en el fondo, en la cual ya vamos a hablar del ecofeminismo y cómo se conecta con estas grandes crisis. Entonces, los elementos que configuran el ecofeminismo. Tenemos no olvidar, y esto tiene que ir como juntando todas las piezas de las cuales hemos ido hablando y las que tratamos la semana pasada. Tenemos, ¿cierto?, que la primera acumulación de capital, ¿cierto?, la acumulación primaria del capitalismo global, que tiene que ver incluso con la globalización a la cual estuvimos hablando recientemente, está el tema del patriarcado. Nunca perder eso de vista. Tenemos un patriarcado actualmente que es totalmente capitalista, está reforzado por el capitalismo mundial. Y ustedes me podrían decir, sí, pero hay economías como China, sí, pero la economía china tiene un sistema político comunista, pero tiene capitalismo. Entonces, y si bien hay autoras como María Mies, ¿cierto?, con la cual la tratamos la semana pasada, que ella también plantea que los distintos otros, o sea, todas las grandes como ideologías también generan lo que genera el capitalismo con respecto al medio ambiente y la acumulación de capital. La cuestión es que el capitalismo es lo que está más universalizado en el fondo. Hay que tener en cuenta también dentro del patriarcado, ¿cierto? Y con respecto a la naturaleza y sobre todo la relación sur-norte o norte-sur, ¿cierto? Es el colonialismo. Las economías globales, los países desarrollados, ¿cierto?, no se hubiesen podido desarrollar a como se desarrollaron el día de hoy si es que no hubiese habido colonialismo y si no hubiese habido caza de brujas, en el fondo. ¿Por qué? Porque la acumulación primaria de capital es a través de la caza de brujas, ¿cierto? Y en el fondo toda la lógica de conquista que se genera en los países de Europa de esa época, ¿cierto? Y tener en cuenta el colonialismo de cómo se provee. Y ahí empieza como el tema de la centro-periferia. Si bien esta es una teoría de los 60 o 70, sí el orden del primer mundo y tercer mundo tiene que ver con esto. Tener en cuenta la destrucción de la naturaleza. Hay un libro bellísimo que es de, ay, soy tan mala para acordarme de autora, pero se llama Andrea, bueno, pero es un libro que se llama La invención de la naturaleza. Este libro plantea ya en esa época, en el 1700 en el fondo, en todo el recorrido que hace Humboldt por el mundo, en el fondo, que incluso Humboldt pasó por Chile, pasó por Venezuela, pasó por varias partes, antes de Darwin en el fondo. De hecho, Darwin se basa en algunos estudios de lo que hace Humboldt. Humboldt es maravilloso, léanlo, estudienlo, porque realmente él inventó la naturaleza, él inventó el concepto de la naturaleza, él ya habla de cambio climático. Él se da cuenta en esa época que, por ejemplo, en Venezuela, en un lago, se cortaron los árboles de ese lago y el lago perdió una cantidad de agua, el ecosistema muere. O sea, ya el ser humano, en el fondo, el impacto que genera en la naturaleza siempre es sumamente nocivo, o sea, desde siempre. El tema es que ahora lo hemos llevado ya a un extremo. Tenemos que tener en cuenta la acumulación de capital mundial, ¿cierto? Y esto también tenerlo en cuenta en el proceso de lo que es la globalización económica. Porque también los países se dan cuenta de que hay que globalizarse porque llega a un límite, las economías tienen mucho límite cuando ya se quedan muy protegidas o muy cerradas. Eso es el punto, es como cómo tú llevar a otro nivel la economía. Y eso es en el fondo trasfondo de la globalización. Y también con respecto al patriarcado hay que tenerla en cuenta y a la vista, ¿cierto? La domesticación de la mujer y la naturaleza, ¿ya? Entonces, este lo vimos la semana pasada, esta lámina, pero la traje como a colación para tenerla siempre a la vista.
que es el tema de la relación que tienen las mujeres, ¿cierto? La relación primaria que tienen las mujeres con la naturaleza, que en el fondo la relación objeto que históricamente las mujeres han tenido es que la interacción con la naturaleza, con la suya propia, ¿cierto? Como con la externa, fue un proceso recíproco. Las mujeres siempre han tenido una relación con la naturaleza porque en el fondo reproducimos vida. Por otro lado, tenemos que las mujeres no han tenido una lógica de apropiación o de dominio de la propiedad, y ese es un tema súper interesante. Y por otro lado, como productoras de vida nueva, también se convirtieron en las primeras productoras de subsistencia y las inventoras de las primeras economías de subsistencia. Eso es como para tenerlo a la vista. Entonces, ¿dónde está históricamente situado el ecofeminismo? De todas las cosas que hemos hablado. Los primeros pasos del ecofeminismo se definen como ecofeminismo clásico. Aquí se me olvidó poner en la lámina a la autora, pero esta autora es Alicia Puleo, quien tiene un libro interesantísimo de ecofeminismo en la cual ella como que estudia las distintas corrientes de ecofeminismo. Pero en el fondo ella dice que el ecofeminismo clásico se deriva de las feministas radicales, ¿cierto? En los años 70, 80, que hacen la conexión entre cuerpo y la naturaleza, ¿cierto? Se toma a la mujer como más próximas a la naturaleza, ¿cierto? Y es la esperanza de conservación de la vida, la ética del cuidado femenino, ¿cierto? De la protección de los seres vivos, se opone así a la esencia agresiva de la masculinidad. Este feminismo radical busca, y aquí hay una conexión como con el cuerpo nuevamente, recuerden que la casa de brujas lo que hizo también fue imponer a los hombres, ¿cierto?, dentro de la ciencia. Por lo tanto, a las mujeres se les despoja en esa época, a todas las que eran curanderas, a todas las que sabían cómo hacer abortos, a todas aquellas que conocían desde la ciencia que había producido el traspaso del conocimiento, ¿cierto?, de las mujeres hacia otras nuevas generaciones. Ese conocimiento fue despojado en esa época en la cual a la mujer se le dejó a un lado y empieza a perder dichos conocimientos, porque la ciencia la empezaron a ejercer los hombres, ¿ya? Los hombres de la época, en el fondo, los cuales se atribuyen el rol de generar conocimiento. Ahí nace la medicina, ahí nace el derecho, nacen distintas profesiones que si ustedes se fijan hasta hace 10 años, el nivel de la cantidad de hombres que estaban en dichas profesiones era muchísimo. Ahora hemos visto una apertura, pero es una apertura que igual ha costado muchísimos años o décadas llevarla a cabo. Por otra parte, el feminismo radical, ¿cierto?, busca una ginecología alternativa frente a los tratamientos invasivos de médicos y grandes laboratorios farmacéuticos, propone desarrollar una conciencia geocéntrica y biofílica de resistencia frente a la civilización falotécnica y necrofílica dominante. Este ecofeminismo, el problema que tuvo, y es como el primer ecofeminismo clásico en el fondo, era un feminismo de la diferencia que afirma que hombres y mujeres expresan esencias opuestas. Y este feminismo tuvo una crítica dentro de las mismas feministas por el biologicismo, en el fondo, en la cual basaba un poco su teoría. Pero este es como el primer puntapié que se da para ir conformando el pensamiento ecofeminista. Traigo acá a colación una de las teorías, otra teoría que está más vigente y nueva, en el fondo, ya saca este biologicismo, todas las teorías ecofeministas después de la clásica, en el fondo, tienden a sacar el biologicismo de binario, en el fondo, con respecto a la construcción del pensamiento. Este ecofeminismo constructivista, ¿cierto?, está basado en el ambientalismo feminista de Vina Agarwal, ¿cierto? Es una buena muestra de la posición constructivista. Esta mujer es economista, también india, así como Vandana Shiva, ¿cierto? Y en el fondo la lógica que ella expresa que el lazo que tienen las mujeres con la naturaleza tiene su origen en sus responsabilidades de género en la economía familiar. En el fondo es la relación que tienen las mujeres por llevar la economía del cuidado con la naturaleza que la hace tener esa conciencia con respecto al medio ambiente en el cual está inmersa, ¿cierto? Por lo tanto, no son solo las características afectivas o cognitivas propias de su sexo, sino que su interacción con el medio ambiente, por ejemplo, recoger la leña, tener conexión con ir a buscar el agua, ¿cierto? Es lo que favorece la conciencia ecológica.
La interacción con el medio ambiente y la correspondiente sensibilidad o falta de sensibilidad ecologista generada por esta dependen de la división sexual del trabajo y de la distribución del poder y de la propiedad según las divisiones de clase, género, raza y casta. ¿Qué es lo que quiere decir esto? En el fondo los hombres están relegados a tener que hacer otros trabajos que están desconectados, ¿cierto?, de lo que es la relación con el medio ambiente. Esta es una visión, una línea de trabajo en el fondo que uno puede estar de acuerdo o no, pero yo creo que sí es cierto que cuando uno tiene conciencia de un tema, efectivamente uno genera un lazo con aquel, y en este caso con el medio ambiente. Tenemos tenemos el ecologismo, el ecofeminismo, ¿cierto?, espiritual o del sur, que yo creo que aquí es donde esta es como mi casa ecofeminista en el fondo, que es en lo que ha desarrollado ampliamente Vandana Shiva. ¿Y por qué razón? Puede ser que yo me quedo en este feminismo en el sentido de que somos sur-sur, o sea, América Latina tiene muchos problemas que los que tiene África, etcétera, el mundo pobre de la India, y por lo tanto este ecofeminismo está vinculado a las tendencias místicas del primer ecofeminismo, pero alejándose de la demonización del varón, lo que planteaba anteriormente. Hay una conexión entre el cuerpo de la mujer con la naturaleza, pero sin caer en el tema biologicista. Una de sus destacadas exponentes, ¿cierto?, es Vandana Shiva. Vandana Shiva realiza una serie de críticas al desarrollo técnico occidental que ha colonizado un mundo entero. De hecho, ella afirma que lo que recibe el nombre de desarrollo es un proceso de mal desarrollo, fuente de violencia contra la mujer y la naturaleza en todo el mundo. Este mal desarrollo tiene sus raíces en los postulados patriarcales de homogeneidad, dominación y centralización que constituyen el fundamento, ¿cierto?, de los modelos de pensamiento y estrategias de desarrollo dominante. Y yo aquí me quedo con ella, por eso me gusta, porque mira el tema del desarrollo. Yo es como mi tema con el cual estoy pegada forever, es el tema del desarrollo, porque es cómo vamos a generar el desarrollo de las sociedades que no tiene nada que ver con crecimiento económico, un desarrollo mucho más justo, medioambientalmente responsable, es un tema que tenemos para debatir ampliamente. Ahí está. Y tenemos también una corriente de ecofeminismo latinoamericano, ¿cierto?, que se toma muchísimo del ecofeminismo espiritual o del sur, que se le llama al de Vandana Shiva. Este ecofeminismo latinoamericano surge, ¿cierto?, los países como Chile, y aquí en la foto puse a Marie Judith Rest, que es una teóloga en el fondo que ha trabajado muchísimo el ecofeminismo en nuestro país. Está muy viejita, pero todavía hay videos, hay charlas, etcétera, que ella da. Tenemos que se desarrolla en Brasil, México, Uruguay, Bolivia, Argentina, Perú y Venezuela, y se conecta con el rastro dejado por la teología de la liberación. Este ecofeminismo en Latinoamérica se genera desde la elaboración de un pensamiento teológico ecofeminista, y este ecofeminismo se caracteriza por su interés en las mujeres pobres y su defensa de los indígenas víctimas de la destrucción de la naturaleza. Por lo tanto, este ecofeminismo se desarrolla ampliamente también en Brasil. Llama a abandonar la imagen patriarcal de Dios como dominador, ¿cierto?, y el dualismo de la antropología cristiana tradicional, que es cuerpo y espíritu. Ya la trascendencia no está basada, ¿cierto?, en el desprecio de la materia, sino que se define como inversión en el misterio de la vida, pertenencia a un todo que nos trasciende. En el fondo, proteger la naturaleza es proteger nuestra propia vida. En esta teología latinoamericana, el ecofeminismo es una postura política crítica de la dominación, una lucha antisexista, antirracista, antielitista, antiantropocéntrica, en donde debemos respetar a las demás criaturas vivas y no solo al ser humano. Este ecofeminismo está muy basado, ¿cierto?, en la teología de la liberación, pero también con los componentes que mencionaba del ecologismo, o sea, del ecofeminismo de Vandana Shiva. Y acá algunas citas en el fondo con las cuales concuerdo absolutamente. En el fondo, Vandana Shiva nos dice: el sistema es totalmente violento, principalmente con las mujeres y la naturaleza, ¿cierto? La producción que se hace
la producción en el fondo que se realiza, ¿cierto? No valora el sustento que generan las mujeres como, no cuenta como producción. Recuerden que el trabajo de las mujeres, la economía del cuidado, no es un trabajo productivo. No, ninguna ideología lo tomó como productivo, sino que es como reproductivo de la vida, pero este no es tomado en cuenta. Incluso para los corrientes marxistas no logran tampoco resolver este tema, porque los sindicatos tampoco logran en el fondo acoger que las mujeres sí realizan un trabajo que también, si bien que es del cuidado, genera la base para poder realizar el trabajo productivo. Por lo tanto, también en teorías de izquierda o marxista también está invisibilizado que el punto no se ha logrado resolver. Por otro lado, Bandana Chiva plantea, al circunscribirse los valores de la economía de mercado, tal como lo define el patriarcado capitalista, el límite de producción pasa por alto el valor económico de dos economías vitales que son necesarias para la supervivencia humana y ecológica: la economía de la naturaleza y la economía del sustento. En estas economías, dice, el valor económico es una medida de cómo se protege la vida humana y la vida de la tierra. La moneda de circulación son los procesos que dan vida, no el dinero en efectivo ni el precio de mercado. Por último, dice, una economía basada en la desregulación del comercio y en la privatización de la semilla y los alimentos de la tierra y el agua, de las mujeres y los niños, degrada los valores sociales, refuerza el patriarcado e intensifica la violencia contra las mujeres. Y acá ella, en algunas partes, da algunos ejemplos que ocurren en la India. Cuando ocurre la Revolución Verde, lo que se genera es que los campesinos que antes cultivaban sus predios, ¿cierto? O los pequeños territorios que tenían para generar sustento para las familias, sustento para ellos mismos, lo que empieza a ocurrir es que se les impone un modelo económico que no conocían y que no está dentro de la cultura, y lo que genera es que se produce un despojo de la forma de producir los alimentos y la dependencia que genera de estas personas con un sistema económico en el cual siempre van a perder. De hecho, la Revolución Verde produjo miles de suicidios, miles de suicidios. Estamos hablando de más de 20.000 suicidios, porque en el fondo los campesinos no logran tener sus alimentos para ellos mismos, como tampoco logran lo que se les prometió, que en el fondo iban a ganar de forma más efectiva recursos. La agricultura fosilizada, en el fondo, lo que tiene, basada en fósiles, es una agricultura totalmente que genera una dependencia con las empresas, ¿cierto? No puedes rescatar las semillas, no puedes volver a plantar, no hay una lógica de seguir reproduciendo esos alimentos, sino que lo que hace es como se cultiva, nace, muere y muere. Hasta ahí llega. Entonces, eso es lo que se ha producido en países como la India, que de forma muy visible en el fondo, porque era un país muy agrícola. Y en el fondo Bandana Chiva nos plantea, para poder poner fin a la violencia contra las mujeres, hace falta dejar atrás la economía violenta implantada por el patriarcado capitalista y sustituirla por economías no violentas, sostenibles y pacíficas que respeten el planeta y a las mujeres. Por otro lado, lo que ella también hace una crítica muy sólida es a la ciencia mecanicista, reduccionista, actitud de dominio y conquista de la naturaleza como expresión del patriarcado capitalista. Y acá ella basa gran parte de su investigación en el tema de los transgénicos, las patentes, la fosilización de la agricultura, y acá tenemos la primera revolución verde, que el primer efecto que tuvo fue sobre la biodiversidad. Recuerden que cuando tú tienes semillas modificadas, las plantas requieren, por ejemplo, herbicidas. El herbicida se le aplica, pero no mata todo lo que se conoce como la mala hierba, y no es mala hierba. Toda esta conexión e interacción que realiza la naturaleza, ¿cierto? Es bastante sabia, por lo tanto, tú al echar el herbicida matas todo. Absolutamente todo lo que está alrededor de la planta, y lo que produce además es que posteriormente tienes que producir herbicidas mucho más fuertes, porque también la evolución de las propias plantas es que se fortalecen para poder sobrevivir, entonces hay que generar pesticidas más fuertes, herbicidas más fuertes, etc. La segunda revolución verde en el fondo ha provocado la aparición de superplagas. Lo mismo, se hicieron súper resistentes
a esta industria química en el fondo, y por lo tanto significa intensificar aquello. La tercera revolución verde basada en la biología sintética. Y por otro lado, el tema del despojo de territorios y generación de pobreza. La generación de pobreza genera violencia también contra las mujeres. Cuando tienes familias que no tienen los ingresos necesarios, la primera violencia que se produce es la de violencia física contra las mujeres, y sin ir más lejos, los femicidios. ¿Por qué el ecofeminismo en el fondo representa futuro? Y aquí Alicia Pulio lo que dice es, el feminismo y el ecologismo nos ofrecen la oportunidad de enfrentarnos a la dominación de las mujeres en la sociedad patriarcal, sino también a una ideología y a una estructura de dominación de la naturaleza ligada al paradigma patriarcal, del varón amo y guerrero. En el fondo tenemos dos grandes problemas. Uno es de la economía, el desarrollo, cómo nos desarrollamos en el fondo, donde las mujeres podríamos ser una gran aportadoras en el fondo de mirar el mundo desde otro lugar, ¿cierto? Y tenemos el tema del ecologismo que se hace patente en la actual crisis que tenemos. Por lo tanto, las mujeres tenemos harto que decir en esto, ¿cierto? Por otro lado, plantea que hemos adquirido autoconciencia como colectivo, ¿cierto? Y la formación necesaria, porque en el fondo no podemos detenernos ante este escenario. Lo segundo, porque cada vez más evidente la insostenibilidad del modelo de desarrollo tecnoeconómico, y por lo tanto, si nosotras no generamos otro pensamiento, lo que vamos a empezar a ver es el fin de la naturaleza. Y Bandana Chiva también plantea, feminismo y ecologismo serán fundamentales en el siglo XXI y debiera ser eje de un nuevo contrato social, ya que el mundo requiere ser mirado en clave ecofeminista, debido a la mega crisis climática y social donde las mujeres son y serán las más afectadas. Ese es otro punto. El cambio climático a quien más va a afectar va a ser a las mujeres. Si hay menos agua, los recorridos que tienen que hacer las mujeres son mucho más amplios para poder llegar a las fuentes de agua, son muchas más horas. Nosotras acá probablemente podemos muchas abrir la llave en las ciudades, ¿cierto? Pero en las partes rurales o en partes pobres eso no es una realidad. Por lo tanto, las mujeres vamos a ser afectadas tremendamente por el cambio climático. Desafíos del ecofeminismo, tenemos que el feminismo ecologista es un proyecto ético y político, y este es un tema que debiera estar de forma patente, ¿cierto? Se plantea una alternativa a la crisis de valores de la sociedad consumista e individualista actual. Las aportaciones de estos dos pensamientos críticos, feminismo y ecologismo, nos ofrecen la oportunidad de enfrentarnos no solo a la dominación de las mujeres en la sociedad patriarcal, sino también a una ideología y a una estructura de dominación de la naturaleza, ligada al paradigma patriarcal del varón y amo y guerrero, ¿cierto? Autoconciencia como especie humana a avanzar hacia la igualdad de mujeres y hombres en tanto partícipes no solo de la cultura, sino también de la naturaleza. Obtener una visión más realista de nuestra propia especie como parte de un continuo de la naturaleza. Eso es sumamente importante. De hecho, yo al tema del ecofeminismo hay que agregar el antiespecismo. Hoy en día tenemos el tema de la ética con respecto a las otras especies, incluso las que nos comemos, porque es un tema que hay que empezar a mirar. El sistema es tremendamente violento con las otras especies. Si bien podemos algunos o pueden algunos querer seguir comiendo carne, la industria cárnica es tremendamente brutal. La producción de la leche, o sea, es cosas, véanse un par de videos de PETA y no van a querer comer nunca más carne, porque realmente es brutal. Y acá Bandana Chiva plantea, significa considerarnos miembros de la familia Tierra con responsabilidad para ocuparnos de los otros, especies y la vida en el planeta en toda su diversidad, desde los microbios más diminutos hasta los mamíferos de mayor tamaño. Y en el fondo esto requiere también una ética en la cual tenemos que generar este proyecto político como lo plantea Alicia Pulio. Entonces, ¿qué ocurre en nuestro país? Mirando todos estos elementos que hemos estado revisando, también en relación a
a lo que es la globalización económica y cómo esto se empalma, ¿cierto?, con el ecofeminismo, el surgimiento del ecofeminismo como un problema y solución en el fondo, como una solución al problema que tenemos a puertas. ¿Qué ocurre en nuestro país? Tenemos en América Latina, ¿cierto?, lo que ocurre en América Latina es un poco lo que revisábamos con respecto a la globalización. Existe una alta dependencia en la producción de materias primas, ¿cierto? La producción de materias primas tiene una maldición, que es la alta rentabilidad. Por estar tú parado en un pedazo donde hay cobre, tienes la suerte que al extraerlo te vas a hacer millonario. Es nada más que eso. O sea, no existe otra lógica. Ese es el rentismo que se produce. Chile además tiene alta dependencia en la extracción y producción de materias primas, ¿cierto? Falta una mirada estratégica. El rol del Estado es de retroceso e impulsor además de dicha actividad, la cual hoy en día está en manos de los privados. Hay una profundización del extractivismo en el país y en la región, y existe a su vez alta conflictividad ambiental. Y lo que nos lleva a la pérdida importante de ecosistema, que es una de las razones, además, de la proliferación de nuevas enfermedades, ¿cierto? Entonces, este es nuestro escenario, en este marco nos vamos a mover. ¿Cuál es el contexto social chileno? No olvidar que en los años 80, ¿cierto?, se dicta la Constitución, se dicta en el 81 el Código de Agua, se dicta en el 82 la Ley de Servicios Eléctricos, y en el 83 creo el Código Minero. Esto no es casualidad. Lo que acá se implantó es lo que vimos en el tema de la globalización, se implantó de lleno en el fondo las políticas que redujeron al Estado, y esto solicitado por los organismos internacionales que tienen que ver con, como el Fondo Monetario Internacional, etc. Es la neoliberalización de la economía a niveles que en el caso nuestro llevó a Chile incluso si miramos la actual pandemia, todos los problemas que tenemos con la actual pandemia tienen que ver con este marco legal que nos rige. Tenemos el rol subsidiario del Estado. En el fondo el Estado no puede realizar actividades en las cuales hayan privados interesados, por lo tanto recién el Estado va a ingresar como ser un gestor de alguna actividad productiva o económica, ¿cierto?, cuando no hayan privados interesados. Hay un cuestionamiento, ¿cierto?, ciudadano hacia el modelo de desarrollo imperante, y tenemos contaminación, pérdida de ecosistemas y conflictividad. ¿Qué tenemos con respecto a la crisis climática actual, ¿cierto?, y a la sexta extinción masiva? Chile es un país altamente vulnerable, muy vulnerable. Y en ese sentido, de hecho, cumplimos 7 de las 9 vulnerabilidades que tiene la Convención de Cambio Climático. A su vez, tenemos una pérdida de glaciares espeluznante, y esto no es solamente por cambio climático, sino que acá también la minería destruye glaciares. Tenemos la pérdida de humedales por acción humana y del cambio climático, y humana, ahí vamos al sector inmobiliario. Hemos visto muchísimos videos en redes sociales cómo se rellenan. Tenemos una escasez de agua y una sequía que está permanente en el territorio, y por otro lado tenemos la pérdida del bosque nativo. ¿Y por qué el bosque nativo es tan importante? Porque es un bosque que es diverso. Las plantaciones de pino son monocultivos, no son bosques en el fondo. Y por lo tanto, si uno mira el proyecto de ley de cambio climático, si uno mira los compromisos que Chile tiene con respecto al cambio climático y a la lucha en contra de este, nos lleva a que en el fondo es un país que es altamente vulnerable, pero que lamentablemente toma los ejemplos de leyes en el fondo que se han desarrollado en países desarrollados, leyes de cambio climático que están en esa lógica, que la lógica que le compete a los países desarrollados es la disminución de emisiones y no la adaptación. En el caso nuestro, el proyecto de ley, copiando a los países anglosajones, en el fondo a los países europeos, es un proyecto que, si bien es positivo que nosotros disminuyamos nuestras emisiones, la lógica no va hacia la adaptación. Y ahí tenemos un grave problema. Porque este país, digamos que si el cambio climático de aquí, tenemos 10 años en el fondo para contener las temperaturas, ¿cierto? La elevación de la temperatura en 1,5, ¿cierto? Para un cambio climático no peligroso. Esto lo que va a generar es que si el Estado, si
tenemos además dos escenarios. Tenemos el escenario internacional, en donde en ese escenario internacional, si no se llegan a acuerdos o decisiones, lamentablemente el cambio climático va a ser peligroso. Pero a su vez tenemos un escenario local, en el cual me da la impresión, y esto lo planteo así, es un tema que estoy explorando, pero yo veo que hay un notable abandono de deberes del Estado con respecto a generar adaptación y resiliencia en la población. Por lo tanto, desde la lógica ecofeminista, esto hay que incorporarlo en el fondo, mirando un ecofeminismo local en el fondo, en la cual tenemos que eh, generar pensamiento político, cierto pensamiento científico sobre cómo vamos a adaptarnos como sociedad ante un cambio climático que está encima en el fondo, está muy encima. Les pongo de ejemplo, ¿qué va a pasar con la elevación del mar? Tenemos gente que vive al lado de la playa, literal. Entonces vamos a tener que, de alguna forma, generar cierta, sacar a esas personas de la costa, en el fondo, y llevarlas como a lugares o adecuarlas en territorios más elevados. En el tema es cómo vamos a hacer eso. ¿Lo vamos a hacer a punta de metralleta? En el fondo la gente la va a ir a sacar, no sé, los militares, cuando ya el agua esté hasta el cuello, o vamos a generar políticas públicas que vayan en la lógica de tomar decisiones de forma anticipada. A mí lo que me preocupa es que veo que lamentablemente todo va a ir hacia una cuestión donde, por una parte, el sistema democrático va a estar tremendamente en crisis, y por otro lado tenemos una crisis ambiental donde el Estado no da el ancho. Y mi única esperanza hoy en día es que si la Constitución la logramos en el fondo morigerar, porque yo no creo que vayamos a cambiarlo absolutamente todo, pero poner estándares más elevados para el medio ambiente. Entonces, ¿qué es lo que surge acá? En Chile hay una cantidad de conflictos socioambientales en el norte de Chile, ¿cierto? Casi todos tienen que ver con la gran minería, por el estrés de agua que produce y la alta demanda de energía. Efectivamente, el sector minero te va a decir, no, pero si nosotros ocupamos solo el 4% promedio nacional, el tema es que la agricultura es el gran culpable del uso del agua. El tema está en que la minería, efectivamente, ese es el promedio nacional, pero como dice en el fondo Parra, no miremos la ley de los promedios porque si uno se va a las regiones mineras, en Antofagasta prácticamente el 70% de los derechos de agua los utiliza la gran minería. Por otro lado, el 35% de la energía se la lleva también la gran minería. Entonces, cuando se quería construir Hidroaicén se quería construir como una pila para la gran minería del norte. Entonces, esa es la lógica antropocéntrica que tenemos en nuestro territorio también. Tenemos conflictos socioambientales en la zona centro, ¿cierto? En la cual incluso uno puede dividir los conflictos socioambientales por industrias. Es sumamente fácil verlo en el fondo, porque la gran industria que se genera, o sea, la industria que se genera en la zona centro, o los problemas que se generan medioambientales, tiene que ver con la amplia construcción, por ejemplo, de distintos proyectos de generación de energía, y ahí tenemos termoeléctricas a carbón, tenemos el tema de las hidroeléctricas, de no olvidar nunca lo que se produjo con Ralco, ¿cierto? Ese era un proyecto hidroeléctrico de 7 mega hidroeléctricas, finalmente se pudieron construir solo 3, que ahí es donde tenemos Ralco, Pangue y Angostura en la octava región. Y por lo tanto, es un tema que está siempre ahí patente, el tema energético, la celulosa, los monocultivos, todo eso es extractivismo en la zona centro, y ahí es donde está la conflictividad que tiene que ver con, en el fondo, el uso del suelo, el despojo del suelo, el conflicto mapuche tiene que ver con despojo también. Entonces, esto todo se hace un cóctel, ¿cierto?, en la cual tenemos una cantidad de conflictos socioambientales. El otro día salió un estudio donde en el fondo se fijaba que en los últimos 15 años han habido 238 conflictos socioambientales, y no estamos hablando de conflictos pequeños en el fondo, estamos hablando de conflictos grandes, en los cuales hay pueblos que se dividen completos. Por lo tanto, es necesario tener una mirada de ver cómo nos vamos a desarrollar, porque en el fondo la conflictividad está patente. Somos un país que tiene muchos recursos naturales, por lo tanto, la pugna está ahí.
Aquí les menciono, por ejemplo, el servicio de biodiversidad, todavía no sale, son 8 años esperando ese servicio y aún el proyecto se encuentra recién en segundo trámite. O sea, a mí, yo ya me armé de paciencia y creo que voy a estar 8 años más siguiendo ese proyecto. Entonces, ¿por qué razón? Porque la industria minera, la industria forestal, no quieren que exista un servicio de biodiversidad que proteja la naturaleza en una lógica de conservación. Y bueno, tenemos la zona sur, ¿cierto? Los grandes conflictos en el fondo con el sistema de desarrollo que se está llevando es que se repite, ¿cierto? La energía, la minería, el sector forestal, pero se concentra sobre todo en el tema de las salmoneras y en el tema de los grandes proyectos hidroeléctricos. ¿Cuál es? Una defensa del medio ambiente, ¿cierto? Un ecofeminismo tiene que estar basado en la justicia ambiental, ¿cierto? La democracia ambiental, los territorios y su vocación y el pensamiento en las futuras generaciones. Como que yo no me conformo en que a las futuras generaciones en el fondo no los podamos dejar ver los glaciares, conocerlos. Es como que los glaciares los van a conocer en foto. Me parece de una crueldad tremenda que las nuevas generaciones no puedan ver los que, por lo menos los afortunados que hemos sido nosotros de poder ver cosas, la naturaleza en el fondo. Y esto tiene que ver con una ética de no mirar la naturaleza desde una lógica utilitarista. Necesitamos cambiar el rumbo, ¿cierto? Y estas son medidas que puse como que son mínimas que debieran hacerse, que es el enfoque a la adaptación al estrés hídrico y el cambio climático, priorizar el uso del agua dulce para comunidades y economías locales, la cultura del cuidado, ¿cierto? Eficiencia, reutilización, reciclaje, moratoria a la minería en cabeceras de cuenca. No es posible que la minería se realice en las cabeceras de cuenca donde hay glaciares que sustentan a ciudades como por ejemplo Santiago. O sea, hoy en día, si por ejemplo el proyecto Andina 244 se hubiese realizado, ese proyecto iba a impactar directamente 25 glaciares grandes, blancos y rocosos, y iban a interferir con la provisión de agua para Santiago. De hecho, la larga sequía que hemos tenido, en el fondo, los que han mantenido el hilito de agua corriendo han sido los glaciares. Por lo tanto, es inexplicable que el gobierno de Chile no los haya mencionado, por ejemplo, en las NDC actuales. Hay que restituir caudales ecológicos, ¿cierto?, en ríos como el Loa, Copiapó, Huasco, Choapa, Limarí, que no corre una gota de agua, y la restauración de pisos vegetacionales y la agricultura de secano, de los oasis y del desierto. Por último, desde el ecofeminismo que podemos hacer acá, ¿cierto? Yo creo que lo más importante es ser transdisciplinarias. Hoy en día lo que vemos que ya no calza o no cabe que se desarrollen distintas teorías, trabajos, etcétera, sin mirar o preguntar a otras ciencias en el fondo. La ciencia política tiene que hablar con la historia tiene que hablar con las matemáticas y así. No podemos seguir concibiendo el mundo desde una lógica en la cual, y acá espero, no quiero ofender a los abogados, pero es que en el fondo los abogados son los que en el fondo han dirigido, los abogados y los economistas son los que en el fondo han tenido roles demasiado preponderantes a veces en políticas y que son demasiado amplias y se toman como dogmas. Yo creo que acá lo importante es cuestionar los dogmas y por esa razón se debe mirar el mundo desde la complejidad. El mundo no es fácil, el mundo no es binario, el mundo tiene muchas intersecciones, por lo tanto es la lógica del feminismo también, está en mirar los distintos aspectos. Se requiere escuchar y conversar a los habitantes de los territorios. No es posible que se sigan haciendo políticas públicas, generando papers, generando un montón de conocimientos sin conocer los territorios. La verdad que eso genera, a mí por lo menos me molesta porque se habla, si uno no escucha a los habitantes de los territorios donde hay mucha sabiduría, es muy difícil construir una sociedad que sea inclusiva y que pueda mirar la naturaleza desde otra lógica. Por último, revisar, leer, mirar otros paradigmas de desarrollo. Todo esto que hemos hablado hoy día está en total debate y discusión. Por lo tanto, si uno no lee, no mira otros paradigmas, es muy difícil salir del paradigma que uno cree que es correcto.
A veces leer cosas incómodas también es importante, creo que eso expande el seso y eso es lo que hay que empezar a mirar, uno empieza a cambiar, empieza a reformular el mundo, hay que cuestionarlo, hay que ser crítico, sobre todo crítico. Eso. Y por último, desde el ecofeminismo podemos construir, debemos construir, en el fondo, una transición socioecológica. Obviamente no vamos a acabar con el patriarcado ni mañana, ni pasado probablemente, ni tampoco con el capitalismo, ni la forma en la cual los países se desarrollan, pero sí se pueden ir construyendo alternativas. Es necesario construir alternativas desde una transición socioecológica a la cual debemos llevar nuestra economía, ¿cierto?, hacia otro estadio, porque no podemos seguir desarrollándonos como lo estamos haciendo en la actualidad, porque en el fondo incluso estamos poniendo nuestra vida en peligro. Inclusión de la economía ecológica, hay una cantidad de cosas desarrolladas sumamente importantes y acá la economía ecológica sí se enlaza muchísimo con el ecofeminismo y con el rol de las mujeres que tienen en la naturaleza. Por ejemplo, cultivos de café agroecológicos en distintos países, en la cual de todas maneras se siguen relacionando con la globalización, pero desde el comercio justo en el fondo. Reconocimiento de la economía del cuidado y el rol de la mujer en todas estas cuestiones. Eso sería la última clase de ecofeminismo. Ahí estamos. Ahí saqué la pantalla. Gracias, Pame, estuvo muy interesante la clase. Ahora nos quedan 5 minutos para las preguntas. Muchos agradecimientos en el chat. Vi que se compartieron también harta bibliografía, que bueno, que sirva para eso este tipo de clases. Y las que he leído por ahora, si es que alguien tiene una, este es el momento de ponerla en el chat. Valentina Vélez pregunta, ¿quién convocó la cumbre de la Tierra? Ah, pero creo que esa se la respondieron después, pero la dejo ahí también. Macarena Bascur pregunta, ¿podrían recomendar textos o libros para profundizar la diferencia entre ecologismo y ambientalismo? El factor ecológico, que es un libro de LOM, es donde se profundizan muchísimo todas las corrientes como de la ecología y el ambientalismo. Ese es un buen libro para como sondear en el fondo las distintas corrientes. Creo que el libro, no sé, lo pueden pillar yo creo que más como en el mercado de los libros usados, porque tengo entendido que LOM no lo tiene, no lo ha editado nuevamente, pero se llama El Factor Ecológico, y también se dedica un gran capítulo al ecologismo en Chile, cómo surge, desde dónde surge, etc. Así que ahí lo pueden mirar. El factor ecológico de... Espérame, lo tengo justo aquí este librito. Anotarlo aquí en el chat. Es de Carlos Aldunate Balestra. ¿Qué cumpleaños, Luli? Yo tengo una pregunta. Haga la pregunta. Quería saber si entre todos podríamos quizás elaborar como una base de datos en la que nos pudiésemos compartir información. Yo, por ejemplo, tengo mucho material, pero que no puedo compartir ahora, y también me gustaría tener acceso a material que otras compañeras o compañeros pudiesen compartir. No sé si podemos crear un docs o ustedes que tienen la base de datos de pronto de quienes hemos estado en estas clases, y ahí nosotros hagamos llegar esta información, por ejemplo, yo compartir mi carpeta de Google Drive, otras personas también, y que después nos hagan llegar este material. No sé si se escucha bien, lo siento, es que Sí, no, dos sí se personas escucha bien, pero acá alguien tiene el micrófono abierto. Cosa Online. Es que yo misma estoy con un compañero que también está en una situación muy similar, por eso, perdón. No, tranquila. Mira, yo mandé material a la gente que me escribió al correo, yo mandé sí, material en una carpeta. Yo guardé tu mail. Pero por eso mismo, de pronto habemos otras personas que podamos cooperar a esa biblioteca, o no sé, como... no sé, la base de datos, el problema que tenemos logístico es que habían muchísimos inscritos y no todos participaron, que es obvio. Entonces, ¿cómo saber quién es quién? Ese es el problema. Yo creo que lo más, no sé, sugiero es que si tú puedes dar tu mail y que la gente te escriba para poder solicitarte el material o hacer el intercambio. No sé si les parece, porque no veo otra lógica como más... Por el WhatsApp que hay.
hay un WhatsApp que se hizo y ahí podemos hacerlo súper. en Drive. Yo no estoy en ese WhatsApp, por ejemplo, tampoco claro, estoy en o ese quizá podría Mandaron escribirte a ti, para Pamela. sumarse, a ver si lo pueden mandar de nuevo. Ya, si lo pueden enviar de nuevo, súper, o si no, por último lo que se me ocurre a mí es enviarle a Pamela, que tengo su correo, que lo anoté de la clase pasada, y hacer llegar información y que a partir de eso sumamos más información, si al final es todo en beneficio de todos, ¿o no? Sí, obvio que sí. Y bacán, muchas gracias, he disfrutado mucho estas 2 clases, de verdad, así que eso, muchas súper. gracias. Súper. Quiero hacer ¿Alguien una más? pregunta. Bueno, Ya, hágala. es que no puedo escribir, por eso voy a hablar. O sea, es como una reflexión pregunta. Estos ecofeminismos que vienen desde diferentes partes del mundo, pero también harto desde la academia o desde un feminismo blanco, eurocéntrico también, porque, no sé, desde Latinoamérica han habido distintos feminismos y mujeres indígenas, comunitarias, feminismos populares, que también se han relacionado, han tenido este debate de la relación entre las mujeres y la naturaleza, o también como nosotros, o también está otro pensamiento también contrario al desarrollo como concepto, y incluso esta separación entre tierra y humanidad. Entonces, la pregunta es como, ¿cómo construir un feminismo latinoamericano, un ecofeminismo latinoamericano que tensione este feminismo, o sea, que al finalmente debería ser central en el ecofeminismo, el antiextractivismo en la región latinoamericana, y debería ser central visibilizar las luchas de las mujeres indígenas y las mujeres campesinas. Entonces, ¿cómo construir ese feminismo desde abajo, desde Latinoamérica? Esa es la pregunta. O sea, cualquier organización ecofeminista, la que tú quieras, requiere en el fondo de que las comunidades se organicen. Y en ese sentido es sumamente importante y ahí es donde yo digo, sí, hay mucha gente que está como molesta con la política, pero hay un error en esa lógica. Porque una cosa es estar molesta con los políticos o las políticas, y otra cosa es con el ejercicio de generar política, ¿se entiende? Entonces, yo siento que hay como que reconciliarse con generar política, hacer política. El ecofeminismo es político también. Y por lo tanto, si no reconocemos ese componente político, porque la política es lo que nos va a llevar en el fondo a enlazar con lo que queremos hacer, la sociedad, cómo nos queremos desarrollar, etcétera, y ahí es donde está la disputa y la tensión. Si no hacemos eso y no nos organizamos, el problema que vamos a tener es que pasamos a ser como un movimiento outsider, o sea, quedamos como fuera como de la lógica. Ahora, el ecofeminismo, en el fondo, yo siento que en el sur-sur, y ojo, no todo el ecofeminismo es europeo, recuerda que, de hecho, las 2 teorías que yo mencioné vienen de la India, y por lo tanto estamos hablando de ecofeminismo que viene de popular y pobre también. Entonces, en ese sentido, las mujeres se tienen que organizar. Y ahí está, te nombro de ejemplo, las mujeres Chipko, que en el fondo Bandana Chiva ahí como que generó una organización, y las mujeres Chipko lo que hicieron fue parar la tala de árboles, literalmente casi rodeándolos, así de simple. Entonces, en el fondo, esto tiene que ver con activismo ecologista y activismo político. Y es como salir un poco desde la lógica de tenemos que ir a los territorios, tenemos que estar con los territorios. No sacamos nada como mirar solo lo urbano, y desde ahí yo creo que hay que construir estas miradas y hay que debatirlas, porque efectivamente el embate con respecto a la naturaleza es como relativamente, no nuevo, pero en el fondo somos conscientes del nivel de crisis que tenemos en los últimos años, ¿no? 20 años deben ser, no más. Entonces igual es como un fenómeno joven, por decirlo así. No sé si te respondo, pero... ¿Alguien más? Hola, tengo una pregunta. Sí, dale, Ignacio. Se escucha, tenía la mano levantada. Sí, lo vi. Así que, Bueno, para complementar un poquito con lo anterior, se escucha bien, ¿cierto?
Bueno, recordar que en el Amazonas la gente también talaba estacas en los árboles para el momento de cuando eran talados por estas industrias gigantes, se les rompía las motosierras. Entonces también el activismo es muy importante en ese sentido. Mi pregunta en sí va que cómo se le hace frente a esto nuevo que está como surgiendo, como el capitalismo verde o el ecofascismo, Sí, eso es súper importante. sobre todo en Latinoamérica, que es donde más se Sí, está viendo. sí, sí, sí. Bueno, de nuevo, bueno, yo por deformación profesional te voy a dar esta respuesta. Es como el tema de la política y la democracia es sumamente importante tenerla presente. No vamos a generar mejores sociedades, ¿cierto?, si no tenemos patente el sistema democrático a la cabeza. Y si bien, como yo planteaba, la gente está enojada con la política, la gente está molesta, siente que el sistema no les da las soluciones, no hay otra forma para poder organizarnos. Y esto significa, es como, ¿por qué sale Bolsonaro? ¿Por qué sale Piñera? ¿Por qué sale Trump? No salieron electos porque en el fondo la gente se volcó a las urnas a ir a votar, salieron porque la gente no fue. Y quizás no habían mejores alternativas, estamos claros, pero escogieron las peores alternativas. Entonces, en el fondo es que tenemos que seguir haciendo política, hay que participar, y esta participación yo sé que a veces es sumamente, porque tampoco con activismo vamos a salvar el mundo. O sea, el activismo es puntual, el ir a amarrarnos a algún lado, tirar en el fondo, el activismo se puede hacer de distintas lógicas. En Twitter puede hacer activismo, de distintas formas uno puede hacer activismo. Pero el tema es que la transformación de fondo es política. Por lo tanto, tenemos que ir a esa construcción, y a esa construcción hay que generarle los argumentos también. Ojo con eso. Les pongo de ejemplo, yo trabajo mucho en políticas públicas, en generación de políticas públicas y en el tema de contrarrestar malas políticas públicas. Por ejemplo, hoy en día, Chile Sustentable, donde yo trabajo, tenemos la campaña Chao Carbón. Y la campaña Chao Carbón tiene un trabajo que se hace con las comunidades, en las cuales entregamos solo herramientas como herramientas para poder en el fondo dejar capacidades instaladas, porque la idea no es representar nosotras a la comunidad, sino que la comunidad se represente a sí misma. Y eso significa capacitar a las comunidades, en que la comunidad pueda explicar por qué una termoeléctrica a carbón no tiene que funcionar, o cuáles son los problemas en salud que le genera esa termoeléctrica a carbón, ¿cierto? Por otra parte, tampoco negamos el trabajo que hacemos a nivel institucional. ¿Y eso qué significa? Vamos a tener que ir a hablar con los parlamentarios de las zonas de sacrificio y explicarle lo que significa, ¿cierto?, vivir en una zona de sacrificio. Porque aunque ustedes no lo crean, a veces cosas que uno cree que son obvias, no lo son. Entonces eso significa que tienes que ir a hablar con los actores políticos. Y si eso significa además que tienes que ir a hablar con el Ejecutivo, en este caso con una ministra o un ministro, vas a tener que hacerlo, porque el activismo se hace en todas partes. No podemos vetar a alguien por hacer aquello. Uno puede vetar a una traición, pero no vetar el que uno busque la mejora de la política pública, no vetar a aquella comunidad que se juntó con un alguien, con un alcalde, porque no porque te sientes en la misma mesa, pasas a ser del bando de esa persona, ¿se entiende? Y ese es el tema que falta hoy en día en este país. La democracia no está funcionando, se mira la lógica siempre entre un ellos y nosotros, cuando somos nosotros todos, con la gente que piensa igual que uno y con la gente que no piensa igual que uno. Y es así se generan las sociedades generan, tenemos que estar en una permanente tolerancia. Y eso es lo que yo veo que el ecofeminismo tiene de potencia, hay un potencial ahí, porque combina dos cosas que son sumamente importantes, y por lo tanto genera una ética política. Pero no solo es el ecofeminismo, son muchos elementos que tenemos que conjugar. Ecofeminismo, la democracia, las políticas públicas, todo ese trabajo hay que hacerlo. Y por lo tanto es un mundo complejo. Es ahí donde tenemos que trabajar, de ahí donde podemos instalar. Nuestra mirada ecofeminista va a permear en esos espacios. Eso es el trabajo que hay que hacer. ¿Hay alguna otra pregunta? Como para ya ir cerrando. Yo creo que ¿Maca? uno más entonces. Ya. No sé si hay otra pregunta, que yo tengo como una visión de la pantalla, no veo todo.
No sé si en el chat hay otra. No, no han salido nuevas preguntas en el chat. Ya. Yo creo que ahí estamos entonces. No sé si alguien tiene otra duda, necesita un material, me puede escribir. No hay problema, yo contesto. A veces me demoro, pero contesto. No me demoro más de una semana tampoco, así que no, en ese sentido no me demoro tanto. Así que escríbanme nomás. Bueno, entonces ahí dejamos hasta acá la clase. Muchas gracias, Pame, por todo. Cualquier cosa le escriben a su mail y Y me pueden escribir. la encuesta o por Twitter. Y recuerden llenar la encuesta, eso es súper importante también para contabilizar su asistencia. Y los videos de las clases van a estar en el canal de YouTube que les enviaron por mail. Y cualquier duda y cualquier otra cosa que necesiten pueden escribir también al email que está en la página de la Universidad Socioambiental. Tenemos un poquito, déjame anotarles acá mi correo antes de cerrar la sesión. Sí, me pueden escribir y en el fondo podemos... Esto, chiquillos, yo creo que eso es lo más importante de esta universidad socioambiental. Es la red que tejemos. Es súper importante la red que se teje, porque si no tejemos entre todas esta red, y yo creo que esto tiene que ver con un recambio incluso generacional, vamos al abismo nomás. Eso es el punto, sí, eso es lo que tenemos que en el fondo rescatar. Y yo creo que eso es lo principal por lo cual tenemos que desde nuestros espacios, en el fondo luchar. Desde nuestros espacios, en el fondo luchar por aquello. Aquí me imagino que hay distintas gente, profesiones, oficios, desde ese lugar. La calidad parte por casa y así tenemos que empezar. El autocuidado y después hacia afuera. Y eso se proyecta en la vida y se generan muchísimas sinergias. En fin, por el medio ambiente hay que seguir luchando y por las mujeres también. Así que Amén. Chao. besitos a todos, abrazos, cuídense. Nos vemos en otra oportunidad. Chao.